Días, queridos jóvenes, el día de hoy hablaremos sobre la Reforma Protestante y la Reforma Católica, ¿no? El paso de la Edad Media al Renacimiento supuso un gran cambio de mentalidad. A ver. Ok. Sobre todo en la aparición del humanismo, ¿no? Que era una nueva corriente ideológica. El nuevo pensamiento humanista, basado en la búsqueda de la verdad mediante la experiencia y la razón, la pérdida de credibilidad del papado como consecuencia del cisma de Occidente, la relajación de las costumbres de los clérigos y la decadencia de algunas órdenes religiosas provocaron que en el siglo XVI surgieran diversos movimientos religiosos deseosos de reformar la Iglesia. No, entonces en estas épocas de la humanidad, ¿qué pasa? Hubo personas que consideraron que eran religiosas, eran creyentes, pero pensaron que la iglesia no estaba haciendo correctamente su trabajo. No, entonces salen personajes como Martín Lutero, que en la reforma luterana, él da inicio a la reforma protestante y era una reforma que pretendía cambiar la forma de ver la creencia que había expuesto la iglesia. A Martín Lutero le siguen Juan Calvino en la Reforma Calvinista y Enrique VIII en el Anglicanismo. No, después de todo este paso de la Reforma Protestante, llega la Iglesia Católica a hacer la Reforma Católica o Contrarreforma en el Concilio de Trento. Esto para poner fin a las ideas que había partido desde Martín Lutero. Entonces, empezaremos por lo que es la Reforma Luterana, ¿no? Propuesta por Martín Lutero. La Reforma Protestante tuvo su primer protagonista al alemán Martín Lutero, religioso de la Orden de los Agustinos y profesor de la Universidad de Wittenberg. En 1517, indignado por los abusos que cometían algunos clérigos, concediendo indulgencias, es decir, disminuciones de penas por los pecados, a cambio de dinero, Lutero colgó en la puerta de la iglesia de Wittenberg un documento que contenía 95 tesis. No solo constituían críticas legítimas a actuaciones discutibles de la iglesia, sino que también contenían principios doctrinales contrarios a la fe cristiana, como la justificación por la fe, independientemente de las obras, la libre interpretación de la Escritura, sin referencia al magisterio de la Iglesia, la consideración de solo dos sacramentos, bautismo y Eucaristía, la supresión del culto a la Virgen y los santos, la Iglesia espiritual y no jerárquica, pues Lutero rechaza las mediaciones sacerdotales a favor de un encuentro personal con creyente de Dios. Ante la negativa de Lutero de retractarse de sus afirmaciones, el Papa León X le envió una bula de excomunión, pero Lutero quemó públicamente el documento y en 1521 quedó separado definitivamente de la Iglesia Católica junto con sus seguidores que recibieron el nombre de protestantes. La Reforma luterana tuvo un gran éxito en el centro y norte de Europa. A Martín Lutero le sigue Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino, que vivió desde 1509 hasta 1564, propagó en Francia y Países Bajos y Europa Central la reforma iniciada por Lutero, pero le añadió otro elemento doctrinal, como la predestinación. Los seres humanos están condenados o salvados de antemano. La iglesia jerarquizada y su modelo de ciudad cristiana que implantó en Ginebra, Suiza. Entonces Martín Lutero, entre estas nuevas principios doctrinales que proponía, hablaba de la justificación de la fe independientemente de las obras. ¿Qué quiere decir esto? Que para Lutero, con creer era suficiente para encontrar la salvación, no independientemente de si uno era bueno o malo durante su vida. Entonces Juan Calvino replantea esta idea y dice que existe la predestinación, es decir, que los humanos nacen y como su historia está escrita, ya están condenados a ir al cielo o ir al infierno, independientemente de la fe o los actos que hagan. Desde el principio de su vida ya tienen esa predestinación a ser salvados o condenados. A estos dos le sigue Enrique VIII, ¿no? Que propone el anglicanismo. En Inglaterra, la división de la Iglesia nació por las divergencias políticas y religiosas entre el rey Enrique VIII y el Papa Clemente VII. Al principio de su reinado, Enrique fue un fiel seguidor de la Iglesia frente a Martín Lutero, lo que llevó al Papa a conferirle el título de defensor de la fe, pero la negativa del Papa de anular su primer matrimonio con Catalina de Aragón, con quien no tenía hijos varones, provocó que en 1536 Enrique VIII se separara de la Iglesia Católica.
y obligara al Parlamento a nombrarle cabeza de la Iglesia de Inglaterra, dando lugar a la creación de la Iglesia Anglicana. Inicialmente, la Iglesia Anglicana no tenía una doctrina propia, sino que adoptó los principios de la Iglesia Católica, tanto en la organización como en el culto. Pero tras la muerte de Enrique VIII, el arzobispo de Canterbury introdujo en el anglicanismo algunos elementos de doctrinas luteranas y calvinistas. Es decir, que una vez más siguió con la reforma protestante, a pesar de que Enrique VIII en un principio fue un aguerrido creyente de fe católica, ¿no? Entonces sale la Iglesia, por fin después de tanto tiempo, a proponer la reforma católica, que es en el Concilio de Trento, ¿no? También denominada Contrarreforma. La Iglesia Católica tardó en reaccionar ante las propuestas reformistas. Al principio se produjeron algunos intentos de reconciliación entre las posturas protestantes y católicas, pero la intransigencia de unos y otros la hizo fracasar. La Reforma Católica o Contrarreforma tuvo su culminación en el Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III en 1545 y clausurado en 1563. La Asamblea se propuso corregir los errores de los reformistas y sobre todo defender la doctrina de la fe católica. Los aspectos más importantes que clarificó el concilio en temas doctrinales y pastorales fueron los siguientes. Estableció el canon de la Biblia y concluyó que las Sagradas Escrituras debían ser interpretadas por la Iglesia y no debían tener una interpretación libre. Reafirmó que la fe es necesaria para la salvación, pero que también lo son las buenas obras. Equiparó la tradición de la Escritura como fuente de fe. Insistió en el culto a la Virgen y a los santos como testimonio de vida cristiana. Mantuvo los 7 sacramentos. Estableció el latín como lengua oficial para celebrar la liturgia y fijó un rito único para celebrar la Eucaristía. Dispuso que los obispos debían vivir en sus diócesis y visitar las parroquias con frecuencia. Además, renovó las órdenes monásticas y religiosas y estableció normas para la vida comunitaria y el cumplimiento de la clausura. Ordenó la creación de seminarios para formar bien el clero. Estableció un misal y un breviario únicos para toda la Iglesia. Mandó publicar el catecismo que recogería el resumen de la fe católica. Entonces el concilio fue muy importante para la Iglesia porque proporcionó una nueva imagen a la luz del Evangelio. Sin embargo, no logró restablecer la unidad religiosa y las iglesias reformadas se mantuvieron separadas. A pesar de los esfuerzos de la religión católica, de la Iglesia, para poder reunir o volver a juntar a todos aquellos que se habían alejado, ciegos por la fe que proponía Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII, finalmente la Iglesia con la Contrarreforma no pudo reintegrar a estas personas a la fe católica y se mantuvieron separadas de la misma, ¿no? Entonces, para terminar el día de hoy tenemos una pequeña actividad y consta de elaborar un esquema que contenga las decisiones del Concilio de Trento y al lado de cada una anotar lo que había proclamado Lutero sobre el mismo tema, ¿no? Es decir, el Concilio de Trento finaliza y define que son 7 los sacramentos. Lutero indica que solo se tomarían 2, el bautismo y la Eucaristía. Eso es lo que tienen que comparar. Van a expresar cuáles son las diferencias que hay, compararlas con los elementos comunes y explicar por qué las diferencias por sí solas justifican la ruptura. Entonces, esa es la actividad para el día de hoy y ese sería todo el tema del día de hoy. Espero que tengan un buen día y nos vemos en la videoconferencia. Hasta luego.